Recording is on. ¿Qué tal chicos? Nuevamente por acá me presento, soy Fabián Andrés Orejuela, soy el director del técnico de veterinaria y el día de hoy los estaré acompañando con nuestra clase de primeros auxilios veterinarios. Esta clase del día de hoy va a ser de una introducción de los primeros auxilios veterinarios. En las siguientes clases vamos a estar realizando actividades eh, ya pues de campo, teniendo en cuenta que esta clase de veterinaria, aunque se ve de manera virtual, nuestro desempeño laboral es netamente en el campo y netamente práctico. ¿Ya? Entonces vamos a estar revisando por encima algunos términos y conociendo algunos significados, y en las siguientes clases estaremos ya profundizando sobre nuestros temas. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a aprender las técnicas fundamentales para salvar vidas en caso de emergencia. Eh, bueno, ¿qué son los primeros auxilios veterinarios? Son acciones inmediatas ante accidentes, lesiones o enfermedades repentinas antes de la atención veterinaria profesional. ¿Listo? Tengamos en cuenta que los primeros auxilios es aquella atención que se brinda antes de que lo vea un profesional. Es decir, digamos que estamos en la calle y presenciamos un accidente con algún perro, digamos alguna pelea, o digamos que estamos en casa y tenemos un caso de envenenamiento, de ahogamiento. Entonces, esta atención primaria que se le brinda a los animales, considera que son primeros auxilios, ¿ya? Que son las medidas de emergencia que se toman pues para ayudar a un animal que ha sufrido, digamos, sea una lesión o una enfermedad repentina, y esto pues es con el objetivo de salvar la vida, prevenir daños adicionales que se puedan pues recibir antes de la atención de un veterinario, un profesional. El objetivo pues de estos primeros auxilios, o por qué son fundamentales, es primeramente porque pues salvan las vidas. La intervención rápida evita pues la muerte antes de llegar a la clínica, pues previene la muerte del animal, evitan complicaciones, el tratamiento inicial previene pues infecciones o que hayan daños mayores, previene pues daños adicionales y evita que haya pues una lesión o o que la enfermedad empeore. Eh, Reduce el sufrimiento del dolor, da pues un alivio, quizás un alivio sea inmediato, eh, o proporciona pues un alivio al animal. El cuarto, actuar en emergencia. Hay que estar disponible cuando pues ocurra una emergencia lejos de una clínica. Y la otra sería como estabilizar al animal o prepararlo para el transporte a un hospital. Bueno, los principios básicos que tenemos que tener en cuenta antes de actuar. Primero que todo, hay que mantener la calma, perdón. El animal percibe el estrés y el miedo, entonces debemos de actuar de una manera calmada. Segundo, debemos evaluar la situación, el estado de conciencia. eh, el estado de conciencia de los animales se clasifican en cuatro estados de conciencia. El primer estado de conciencia es un estado de conciencia alerta, donde el animal responde a cualquier estímulo, ya sea por el nombre, ya sea un estímulo visual, un estímulo del dolor. Eh, el segundo estado es un estado de conciencia depresivo, que el animal responde a los estímulos, pero de una manera depresiva, digamos que con un estado de ánimo deprimido, sin ninguna motivación. El tercer estado de conciencia es un estado de conciencia de support, donde el animal responde solamente a estímulos del dolor, no responde a, digamos, a estímulos de alerta. Y el cuarto estado de conciencia, que es un estado de conciencia en coma, donde el animal pues no responde a ningún estímulo. Luego dice que debemos evaluar la respiración, como son, digamos que situaciones de emergencia, entonces quizá no vamos a tener
el equipo necesario, digamos un estetoscopio en este caso, para poder escuchar los latidos. Entonces debemos de medir lo que es la respiración por las palpitaciones, ¿ya? Entonces, digamos que se puede hacer, se hace la medición de las palpitaciones eh, en la parte interna del muslo, que es la arteria femoral. Se ponen los dedos ahí en la arteria femoral y en la parte interna del muslo para sentir. Esto lo vamos a ver ahora más adelante en un video, no se preocupen por eso. Esa solamente pues es la teoría. Esto lo vamos a ver en un video y en las próximas clases ya lo estaremos realizando de manera práctica. Listo, ustedes van a tener que realizarlo de manera práctica y me van a tener que enviar un video para pues aprender cómo es la cuestión de la toma del pulso, comprobar la temperatura y todas estas cosas que debemos realizar ya sea en un chequeo normal o ya sea en un caso de emergencia. Hay que revisar el sangrado, controlar la hemorragia, ya sea aplicando presión, ya sea haciendo un torniquete si es necesario, si es una hemorragia grave, o ya sea elevando la parte del cuerpo afectada por encima del nivel del corazón. Esto lo que hace es que reduce el flujo de la sangre. Pues la respiración, en caso tal de que haya que dar respiración artificial, también pues se pone en una posición lateral con la cabeza ligeramente inclinada, se coloca con la parte derecha hacia el suelo y en la parte izquierda donde está el corazón, que vaya pues en la parte de arriba, se cierra la boca del animal y se sella la nariz y se sopla suavemente en la nariz durante 1 o 2 segundos. Y este proceso se repite cada 5 o 6 segundos. Como les dije, esto lo vamos a chequear de manera práctica más adelante. Luego dice que debemos de evitar riesgos. El animal herido puede reaccionar agresivamente al dolor, entonces debemos de hablar suavemente, debemos de acercarnos lentamente y debemos de usar protección. Y cuarto, no debemos de improvisar con tratamientos peligrosos. Nunca debemos administrar medicamentos, nunca debemos administrar medicamentos humanos sin indicaciones veterinarias. ¿Listo? Eh, a veces tenemos casos, digamos que tenemos casos de envenenamiento, entonces la gente dice que démosle leche o démosle agua con azúcar, pero en algunos casos esto puede, en algunos casos sí neutraliza, porque digamos que algunos tóxicos como los ácidos y el azúcar pueden ayudar a proporcionar energía al animal. Sin embargo, en algunos casos la leche o el agua puede ser contraproducente, entonces lo mejor es pues llevarlo directamente a un veterinario. A veces no se recomienda la leche o el agua, perdón, sí, la leche o el agua con azúcar, porque estas sustancias tóxicas en algunos pesticidas pueden ser fácilmente absorbidas por el cuerpo si se administra leche o agua con azúcar. En algunos casos la leche o el agua con azúcar pueden empeorar la situación, digamos cuando con envenenamiento por metanol o por etiliglicol, que son pues unos venenos. Entonces dice que en este caso pues se debe llamar a un número de emergencia o seguir pues, las instrucciones, seguir las instrucciones. Entonces por eso no debemos de tratar animales en casa o dándole medicamentos, a veces también el paracetamol, el acetaminofén o el ibuprofeno. Pensamos que son buenos para los animales, pero causan efectos que no les van a ayudar mucho. Continuemos con la evaluación animal. Entonces, como les decía, revisamos los estados de conciencia, si el animal responde a los estímulos, si abre los ojos, se intenta moverse. Aquí vamos a revisar la respiración. Si entonces observamos, como les decía, eh, los movimientos del pecho, los sonidos respiratorios y la frecuencia cardíaca. También más adelante les voy a enseñar a medir la frecuencia cardíaca. Vamos a revisar el pulso, se revisa, como les decía, directamente en la arteria femoral, que es la parte interna del muslo, llegando casi al abdomen, y la temperatura
Normalmente se mide pues en perros y en gatos por vía recta. eh, Tiene que estar, digamos, de 38 a 39. Si está por encima de 41, hay que estar en estado de alerta. Y si está por debajo de los 31, también hay que estar en estado de alerta a temperaturas muy altas o muy bajas. ¿Qué debemos hacer frente a una emergencia por hemorragia y fracturas? Como ya les decía, tenemos que aplicar presión directamente con la gasa, limpiar, elevar la zona si es posible y mantener la presión. Hay hemorragias eh, y el sangrado depende si es una hemorragia en una arteria o en una vena, porque el sangrado es diferente. Si es arterial, la hemorragia, perdón, es más continua, con mucha más fuerza y su color es un color rojo más claro. Si es de la avena, es un color más espeso, es un color más oscuro, más espeso y es un poco más lenta. Entonces depende de la hemorragia, ya sabemos si tenemos que aplicar un torniquete o simplemente presión directa con gasa. Y en fracturas se debe movilizar la zona, evitar que el animal se mueva y trasladarlo pues cuidadosamente hacia el veterinario. Yo miro si aquí las vimos todas. Sí. Bueno, en emergencias de asfixia y envenenamiento, en la asfixia, pues hay que revisar si el objeto está bloqueando la vía respiratoria, si hay una tos intensa, si hay una dificultad para respirar, si hay desesperación. Debemos de revisar la boca, retirar los objetos visibles y acudir pues inmediatamente al veterinario. Los envenenamientos pueden ser por alimentos tóxicos, pesticidas, por medicamentos o por plantas venenosas. Ya entonces veremos los síntomas como vómitos, convulsiones, debilidad, salivación excesiva. A veces vemos una saliva espumosa. Entonces esto es una señal de envenenamiento. Aquí se debe identificar, eso es muy importante, el tóxico y llevar inmediatamente al veterinario. Entonces hay que identificar con qué tóxico se ha envenenado el animal, si es posible, si tenemos el nombre del veneno, que eso es súper importante para pues encontrar, digamos que el antídoto para saber cómo tratarlo, ¿ya? Bueno, tenemos una emergencia de golpe de calor. Esto que estamos viendo son, digamos, todas aquellas situaciones que pueden pasar de emergencia, ya como envenenamiento, como las fracturas, como golpes de calor. Esto es muy normal, digamos, en estas ciudades y a veces para estos perros que son para climas fríos y nosotros pues lo tenemos en ciudades como Cali que tienen altas temperaturas. Entonces esto da golpes de calor. Las señales para identificar son jadeo excesivo, debilidad, vómitos, temperaturas muy altas, acción inmediata que debemos de tomar pues es moverlos en un lugar fresco, humedecer el cuerpo con agua y ofrecer pequeñas cantidades de agua. No debemos de tratarlos directamente con agua fría porque esto puede dar un choque térmico y puede perjudicar al animal. ¿Listo? Recuerden que toda esa información la estamos viendo por encima, es como una introducción de los temas que vamos a tocar y todo esto, vuelvo y se lo repito, lo vamos a dar de manera práctica. La medición de la temperatura, la medición de los latidos, cómo hacer un torniquete, listo. Entonces todo eso lo iremos realizando en ejercicios de manera práctica. Voy a presentar eso a continuación. Eh, por acá les tengo un video que les voy a presentar a continuación. Déjenme, yo les comparto el video que quiero que vean. Y aquí vamos a mirar un poquito más a profundo los que les estaba comentando ahora. Hola, comunidad de primeros auxilios para mascotas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablaros sobre cómo evaluar las constantes vitales en nuestros perros y gatos.
Para ello, hablaremos del estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y el pulso, la frecuencia respiratoria, el tiempo de relleno capilar, la coloración de las mucosas, el estado de hidratación y la temperatura. Si estáis interesados, ¡vamos a ello! Como ya sabéis, las constantes vitales son una serie de indicadores que nos permiten evaluar cómo están funcionando los distintos órganos y sistemas y evaluar el grado de afectación de nuestra mascota a la situación de urgencia. Una de las primeras constantes vitales que vamos a evaluar en nuestras mascotas va a ser el estado de conciencia y la conducta. Para ello, lo único que tendremos que hacer es observar cómo reacciona frente a los estímulos externos nuestro perro o nuestro gato. Tendremos que tener presente cómo reacciona con el entorno, cómo reacciona con otras personas y cómo reacciona con otros animales. En base a esto, podemos encontrar 4 tipos de estados de conciencia. El normal, el habitual, el que deberemos encontrar en nuestra mascota si no está sufriendo ningún proceso patológico. El estado alerta, como es el caso de Lola. Aunque no presta especial interés porque no le resulta muy apetecible esta charla, tenemos que tener presente que el estado normal y habitual de una mascota es alerta. Pero al margen de este estado normal, podemos encontrar otros 3 estados patológicos de conciencia. ¿Cuál es el siguiente en relación al de alerta? El siguiente sería el de depresión. El animal reacciona a estímulos, pero de una manera algo más débil. Podemos encontrar un animal adormecido, apático, sin especial interés. Va a responder a esos estímulos, pero de una manera mucho más reducida. Es decir, hay una alteración en su comportamiento habitual. El siguiente estado de conciencia, que es mucho más grave, sería el que denominamos estupor. En este caso, la mascota prácticamente no reacciona a los estímulos, ni auditivos ni visuales, pero sí reacciona a los estímulos dolorosos y generalmente va a reaccionar a los estímulos cuando son mucho más intensos de lo habitual. Y por último, el estado más grave sería el estado de coma. En este caso no hay reacción de ningún tipo ni a estímulos auditivos ni visuales, ni tampoco a los dolorosos. Como no podía ser de otra manera, ante cualquier alteración en el estado de conciencia de nuestra mascota, tendremos que acudir al veterinario de una manera urgente. La frecuencia cardíaca y el pulso son 2 de las principales constantes vitales que tendremos que evaluar siempre en una situación de urgencias y primeros auxilios. Pero ¿cómo podemos determinar la frecuencia cardíaca y el pulso en nuestra mascota? Bien, tenemos 2 opciones. La primera y la más sencilla es a través de la palpación. Si colocamos nuestra mano a la altura de la zona del tórax izquierdo, podemos tomar como referencia el codo de nuestra mascota, podemos notar directamente cada uno de los latidos cardíacos. Esto nos permite contabilizar en un minuto cuál es la frecuencia cardíaca de nuestra mascota. Si tenemos un animal en el cual no notamos esta frecuencia cardíaca, en algunos casos puede ocurrir si el animal es muy obeso, que exista cierta dificultad, podemos utilizar el pulso femoral. ¿Pero dónde tomamos el pulso femoral en nuestra mascota? Bueno, aquí también es bastante sencillo. Lo vamos a tomar directamente en la cara interna del muslo. Para ello, colocamos nuestras manos a ambos lados de los muslos y en la cara interna, justo pegado al abdomen, podemos notar la femoral, la arteria femoral. Esta arteria femoral nos permite también determinar el pulso, que es igual de válido que la propia frecuencia cardíaca que vamos a palpar a la altura del tórax. Tenemos que tener presente que no es necesario tomar las pulsaciones o la frecuencia cardíaca durante 60 segundos. Podemos utilizarlo directamente con 15 segundos de evaluación o 30 segundos y luego multiplicaremos por 4 o por 2 respectivamente. En el cuadro que aparece en la pantalla a continuación podéis ver los márgenes normales de frecuencia cardíaca tanto en perros como en gatos. Tened presente que cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los valores normales estamos hablando de una taquicardia. Por el contrario, si tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca en el límite de los valores normales, estamos hablando de una bradicardia. En ocasiones, una taquicardia no tiene por qué ser patológico. Recordad que si nuestros animales, habitualmente los perros, han hecho ejercicio o están muy nerviosos, lo mismo puede ocurrir con los gatos, la frecuencia cardíaca se puede acelerar sin necesidad de que sea un signo de patología. Otra de las constantes vitales que vamos a evaluar en una atención de primeros auxilios en nuestras mascotas es la frecuencia respiratoria.
Y la primera pregunta que nos puede surgir es ¿cómo evaluamos o cómo determinamos la frecuencia respiratoria de nuestro perro o gato? Bien, la respuesta es sencilla. Lo que tenemos que hacer es situarnos detrás de nuestra mascota o delante y observar cómo se distiende el tórax, de tal manera que podremos contabilizar el número de respiraciones que se realizan en un minuto. Generalmente nos vamos a mover, tanto en perros como en gatos, en una horquilla de entre 15 y 30 respiraciones por minuto. En la tabla que tenéis adjunta podéis ver los rangos tanto superiores como inferiores. Tened presente que cuando tenemos una frecuencia respiratoria mayor a la esperada, hablaremos de taquipnea. Por el contrario, si la frecuencia respiratoria disminuye en relación a los márgenes normales, hablaremos de bradipnea. Cada una de ellas tiene una serie de connotaciones que puede ser indicativo de una patología, pero tener presentes que si nuestra mascota está nerviosa, hace calor o ha hecho ejercicio, es habitual que esa frecuencia respiratoria pueda estar alterada, pueda subir sin necesidad de que estemos hablando de un proceso patológico. Dentro de las mucosas podremos evaluar tanto el color, la humedad como el brillo. Y la pregunta que nos puede surgir en relación a dichos parámetros es ¿dónde las puedo evaluar? Bien, para ello tenemos 4 opciones. Tanto la cavidad bucal, en la mucosa de las encías, en los ojos, podemos bajar los párpados y verificar la coloración de dichas mucosas. Podemos en las hembras explorar la mucosa vulvar y en los machos podremos explorar también la mucosa perianal. Pero la más sencilla y la más fácil es la cavidad bucal. ¿Cómo procederemos para evaluar dicha mucosa? Bien, lo que cogeremos es la cabeza de nuestra mascota, con cuidado, si tenemos en cuenta que está sufriendo un proceso patológico, puede estar nervioso, y a continuación retraeremos los belfos y observaremos en los belfos, a la altura de los dientes, la coloración de dicha mucosa. Bien, ¿qué podemos encontrar en relación a dicha coloración? Fundamentalmente podemos encontrar 5 tipos de coloración. La primera y la habitual es una mucosa de color rosado, que es indicativo de buen estado de salud. Podremos encontrar también una mucosa de color vino burdeos, lo que llamamos mucosas congestivas, que esto puede hacer alusión a un problema congestivo, un problema de circulación de retorno. Podremos encontrar también las mucosas amarillentas, lo que se llaman mucosas ictéricas, que puede estar asociado a un problema metabólico de hígado que implica, pues, como las mucosas congestivas, una atención de urgencia. Por otro lado, y no menos grave por ello, tendremos las mucosas azuladas, lo que denominamos mucosas cianóticas, que implica una mala oxigenación del tejido. Y por último, las mucosas pálidas, las mucosas blanquecinas, que pueden indicar un grado de anemia severa. Toda esta coloración, en este caso, puede ser muy relevante a la hora de trasladar esa información al centro veterinario antes de acudir por motivo de la urgencia. Después de realizar la evaluación de las mucosas, otra de las constantes vitales que podremos realizar es el tiempo de relleno capilar, que nos permite determinar la perfusión vascular de los tejidos. Es un parámetro muy utilizado y muy fácil de realizar. Para ello, lo único que tendremos que hacer es, con la yema de un dedo, presionar una de las mucosas de las que hemos hablado, generalmente en el belfo o en la encía. Presionamos dicha encía y una vez que presionemos se va a producir un cambio de coloración. Esa mucosa rosada pasará a blanquecina. El tiempo que tarda de volver de ese color blanquecino a rosado es lo que se denomina el tiempo de relleno capilar. Generalmente suele estar entre 1 o 2 segundos. Periodos más largos indican una patología. Es importante saber realizarlo. Para ello, lo que realizaremos con cierta precaución es coger a nuestra mascota, abriremos la cavidad bucal y en este caso presionaremos con un dedo la encía. ¿No te ha gustado, Lolo? Bien. En este caso la coloración de la mucosa es rosada y el tiempo de relleno capilar, como no podía ser de otra manera, es normal. Pero esta es la manera de realizar. La siguiente de las constantes vitales de la que vamos a hablar es la temperatura. Como ya sabéis, la herramienta para determinar la temperatura corporal de nuestras mascotas va a ser el termómetro. Nosotros utilizaremos siempre un termómetro digital y la zona donde se va a determinar la temperatura va a ser el recto. La temperatura rectal es la metodología idónea para determinar la temperatura corporal de nuestras mascotas. Para ello, tendremos que tener presente que siempre
vamos a lubrificar el termómetro para evitar en este caso que nuestra mascota se pueda poner nerviosa o alterarse ante dicha determinación. La temperatura corporal, tanto en perros como en gatos, está en una horquilla de 38 y 39 grados centígrados. No nos tiene que preocupar demasiado porque generalmente podemos encontrar en animales nerviosos temperaturas que puedan estar entre 39,2 y 39,5. Es a partir de los 41 grados cuando saltan todas las alarmas. Tened presente que a partir de los 41 grados se pueden producir alteraciones a nivel sistema nervioso central. Por otro lado, cuando se produce un descenso de la temperatura de manera brusca, también se puede alterar el metabolismo. Tener presente que por debajo de 35 grados tenemos que tener especial precaución y a partir de los 31 grados se puede producir una muerte del animal. Recordad que tanto los gatitos como los cachorros tienen un sistema de termorregulación inmaduro, por lo tanto tendremos también que tener una especial precaución con este tipo de animales. Y la última de las constantes vitales de la que vamos a hablar es el estado de hidratación. ¿Cómo evaluamos el estado de hidratación de nuestra mascota? Bien, es sencillo. Uno de los métodos más habituales y utilizados en medicina veterinaria es el pliegue cutáneo. ¿Cómo realizamos una determinación del pliegue cutáneo para valorar el estado de hidratación de nuestra mascota? Sencillo. Cogemos en la zona de la piel un pellizco y evaluamos el tiempo que tarda en retornar ese pliegue que hemos pellizcado a su posición normal. En base a esto podemos evaluar el estado de hidratación. A su vez nos puede servir como indicador de la evaluación de la hidratación también los globos oculares. Cuando hay una deshidratación severa podemos encontrar los globos oculares hundidos y a su vez podemos retomar la evaluación de las mucosas porque cuando hay una deshidratación la mucosa parecerá seca. Recordad que hablamos de que la mucosa tiene que estar húmeda. En estados de hidratación al margen del pliegue cutáneo y el hundimiento de los globos oculares podemos encontrar también una sequedad de las mucosas. Bueno, espero que el vídeo haya resultado de utilidad y que a partir de ahora seáis los mejores en la evaluación de las constantes vitales en una situación de primeros auxilios en vuestras mascotas. Me despido. Bueno chicos, no estoy muy seguro si el audio se escuchó bien. De todas maneras yo les comparto el link por el grupo. Para que puedan mirarlo directamente por YouTube. Y de ahí pues obviamente van a salir preguntas para el taller que les voy a dejar al finalizar la clase. ¿Listo? Bueno, hay que tener en cuenta que tener un botiquín básico de primeros auxilios. Esto es para... Este botiquín pues también se recomienda para seres humanos y para animales, que son cosas básicas: gasas, vendas, solución salina, termómetro, jeringa, pinzas, tijeras, vendas, guantes, desinfectantes. Y bueno, por último vamos a ver qué errores debemos de evitar, y es suministrar medicamentos humanos. Más adelante veremos qué causan los medicamentos humanos en los animales. Ya hay medicamentos que se pueden suministrar, pero hay otros que no. Segundo, no debemos de acumular fracturas graves, evitemos la manipulación innecesaria. Tercero, no vamos a darles alimentos si el animal es inconsciente, no dar alimentos o líquidos, y no retrasar la atención, siempre acudir pronto al veterinario. Recuerden que los primeros auxilios estabilizan al animal y permiten actuar rápidamente, pero nunca sustituye la atención médica, veterinaria y profesional. Chicos, esto es todo pues por el día de hoy. Ya, como les digo, esto es una clase de introducción. Más adelante estaremos profundizando todos estos temas y digamos que todos estos procedimientos que vimos de toma de temperatura, toma de pulso, de revisar las mucosas, las encías, la mucosa ocular, todo esto lo veremos de manera más práctica. Recuerden revisar el video, ver el video y estar pendientes del taller. Esto va a quedar pues subido en la plataforma y en el grupo. Tengan un excelente día. Dios les bendiga, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden escribirnos en el grupo de WhatsApp.